noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche en Esta Casa No es Hotel vamos a hablar de un tema que no se nos puede pasar. El pasado 13 de enero la Asamblea Plurinacional saliente presentó un informe que emitió una comisión mixta conformada por los senadores de entonces Adolfo Mendoza y Tania Melgar y los diputados Marcelo Elío, Javier Zabaleta, Héctor Arce y Emiliana Zapata. La oposición se abstuvo de tener representantes en esta comisión, cuya finalidad era la investigación en los procesos de privatización y capitalización entre los años 1989 y el año 2000. Esta investigación, que el vicepresidente indicó al momento de su aprobación en el Pleno de la Asamblea que no estaría culminada todavía, que faltarían algunos datos y que habría que continuar con la investigación, fue derivada a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que la Fiscalía emita criterio, que tiene hasta el 13 de febrero para emitir criterio, sobre dos demandas. La primera demanda, que las voy a leer, por presuntos delitos en contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la entrega de recursos gubernamentales a la institución privada Fundación para la Producción Fundapro, una operación autorizada por el exministro de Planeamiento entonces Samuel Doria Medina. Además de él están acusados Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente del país, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinaldo Peters, Arturo Beltrán y Flavio Escobar. La segunda proposición acusatoria por los mismos delitos mencionados anteriormente, en el caso de capitalización de ENFE, de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, los acusados, el expresidente Sánchez de Lozada, Carlos Berzaín, Peters Arzabe, Gonzalo Apcha, Alfonso Rebollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez. Hemos invitado para hablar de este tema esta noche al ex senador Adolfo Mendoza. Además que has presidido, Adolfo, esta comisión e incluso después de tu renuncia a la Asamblea Plurinacional te has dedicado a continuar con la investigación ya en calidad de ciudadano, pero que no podía abandonar este trabajo. Muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Gracias, Susana, un saludo a todos. Bienvenido. Con nosotros también esta noche Héctor Arce. Héctor Arce, hoy procurador del país, procurador del Estado Plurinacional. Te has venido de Cochabamba, cumpleaños de tu mamá, y te has venido al programa porque hay necesidad de hablar de este tema. Gracias, Susana. Un placer estar contigo y con los compañeros acá. Muchas gracias, bienvenido. Carlos Cordero, muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Pues Susana, un gusto, un saludo cordial al país y a los amigos que están acá presentes. Esta noche no te invitamos en calidad de candidato, sino de analista. Ya más adelante hablaremos de eso. Pues en algún momento. ¿Ex candidato? El ex candidato Cordero. Y por supuesto, Rafael Archondo con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches a todos en la mesa. Ex autoridad. También. Ex embajador también, ¿no? Puros ex. Bueno, solo a excepción de don Héctor, aquí puros ex. Pero ex también diputado, ex legislador. Bueno. Adolfo, quiero empezar contigo. A ver, son 10 años de gobierno del MAS. Evidentemente, parte de la política del presidente Evo Morales ha sido de alguna manera ir enmendando estos procesos de capitalización y privatización que se han vivido del 89 a la fecha. Del 89 al 2002, no diremos hasta a la fecha, sería incorrecto. Y estos 10 últimos años el presidente como primera política ha sido la nacionalización de los hidrocarburos y una serie de nacionalizaciones, una serie de creación de empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los ciudadanos bolivianos conocemos cómo ha venido comportándose en cuanto a esta política el gobierno de Evo Morales. Lo que nos llama un poquito la atención es por qué 10 años después sale esta investigación. ¿Por qué no acompaña el proceso de nacionalización este tipo de investigaciones que pueda buscar responsables? ¿No te parece, Adolfo, que se salió un poco el tema de la agenda pública? Con esto no te quiero decir que como ha pasado el tiempo uno pueda olvidarse del delito, pero lo que te quiero decir es que no hay una cierta atemporalidad, un cierto rezago del gobierno del presidente Morales en cuanto a este tema. Precisamente es parte del argumento de algunos que quieren zafarse del tema.
dicen, no, eso es tan antiguo que ya no me toca rendir cuentas. Como si eso solucionase las barbaridades que hicieron y la aplicación de una fórmula que yo le llamo la fórmula contemporánea del saqueo de Bolivia. Pero se trata de lo siguiente: en 10 años no se manifestaron adecuadamente voluntades políticas y correlación de fuerza favorable para un juicio histórico, un juicio de responsabilidades frente a la historia. Está en el banquillo de los acusados todo lo que se hizo durante la privatización y también la capitalización. Primero, que no se investigó nunca el primer periodo de privatizaciones. Luego, lo de la capitalización sí tuvo una mayor intervención. El 2002 obtuvo un lugar expectable, pero muy poca fuerza parlamentaria. Y el 2005, evidentemente, tenía una mayoría en diputados, pero no controlaba los mecanismos institucionales para generar una investigación de esta naturaleza con contundencia. Se hizo algún momento, alguna intentona, y fracasó. En el gobierno de Mesa había un señor Virreira que murió, un tarijeño también, Juan Carlos Virreira, que dedicaba sus actividades de cierta manera a hacer una investigación que conducía más o menos a lo mismo. ¿Se recupera algo de ahí, Adolfo? El espíritu del gobierno de Carlos Mesa en su momento fue generar una evaluación de la capitalización, no de la privatización, eso nunca se investigó, de la capitalización, para ver cómo se reconducía. Y Virreira, Juan Carlos Virreira, aportó un montón de datos que la propia comisión ha trabajado y ha analizado. Pero habían algunas otras intentonas. Por ejemplo, el doctor Manuel Morales Dávila hizo en su momento una proposición acusatoria que le valió 44 días por lo menos de cárcel. Lo metieron preso por tratar de poner en cuestión no solamente la ley de capitalización, sino la forma en que se violó la Constitución Política del Estado y las propias leyes aprobadas durante la década de los 90, las reformas de segunda generación. Entonces, se trató de una correlación de fuerzas que no era favorable a un emprendimiento tan duro, tan complejo como este de la investigación sobre privatización y capitalización. Pero en el 2009 ya había una correlación distinta, ¿no? ¿Podía haberse empezado tal vez antes, Adolfo? El 2009 ya había 2/3, ya había... El 2009 pudo haberse empezado, evidentemente. Sin embargo, hay otros elementos allí en juego, de la propia coyuntura política. Pero es en la legislatura del 2009 al 2014 donde se planifica esta investigación. Héctor, yo creo que además es saludable mencionar que es un momento justo porque finalmente se está jugando ahora con la memoria de las bolivianas y bolivianos. Muchos de los muchachos y muchachas que ahora votan eran bebés cuando la privatización. Héctor, ¿nos puedes por favor contar cuál ha sido el criterio para definir el 89 como año de inicio? Vemos en el informe que ustedes presentaron, de hecho que aprobó el Pleno de la Asamblea, que se dan cuenta en la investigación que hubiera un antecedente anterior, de hecho del 85. Pero el espíritu mismo del documento es el daño, es el daño económico al Estado. Hubo un daño económico al Estado también importante en la UDP, ¿no es cierto? ¿Por qué no fueron un poco más atrás? ¿Por qué señalan el 85 como el periodo de inicio de la investigación? Bueno, lo primero que hay que entender es de que hay determinadas circunstancias que son importantes para los países y que se manejan con un régimen especial, ¿no? Los grandes hechos en la historia de la humanidad que han generado sentimientos de dolor, graves daños económicos, graves daños o temas de lesa humanidad, en su momento han sido priorizados y han sido temas que han sido investigados aún muchos años después. Eso hemos vivido varias veces en la historia reciente de toda la humanidad, no solamente de nuestro país.
Y aquí lo primero que hay que aclarar es de que hay un tema que ha significado toda esta felonía que ha vivido, que ha sufrido el Estado boliviano, de saqueo, de expropiación, de venta, de regalo, de concesión de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas estratégicas, de desbaratamiento de una lógica de Estado que a partir del año 1952 se construyó y que no debe quedar en impunidad por mandato de la propia sociedad boliviana. Y eso está contenido en el texto constitucional, hay una base constitucional muy clara, está contenida en la legislación posterior que a nosotros mismos nos ha tocado aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir del año 2010, pero más allá de ello está contenido en un sentimiento nacional correcto, justo, de conocer la verdad. Aquí lo que no se busca es, yo me imagino que a estas alturas del partido, encontrar sanciones penales o situaciones que vayan a penalizar y encarcelar a algunas personas. No creo que sea el objetivo central, no creo que se busque eso. Aquí lo que se busca es conocer la verdad. Que la nación boliviana, los sectores sanos de la nacionalidad boliviana, la gente común y corriente que trabaja, que se esfuerza, que construye este país y que siempre ha visto un manejo desastroso de su economía, conozca la verdad de qué es lo que ha pasado en determinada temporalidad, en esa época nefasta. Y esa época nefasta comienza a partir del final de la década de los 80. Es una corriente internacional muy fuerte, denominada el Consenso de Washington, que impone a los grandes poderes económicos tomar por asalto la estructura de los estados. Y hay estados que se resisten a eso. Brasil, por ejemplo, actuó de una manera muy correcta, pero otros países que eran en ese momento muy mal gobernados entraron en ese oleaje neoliberal y en algunos casos, como en el caso de nuestro país, nos entregamos de una manera absolutamente ignominiosa, con grandísimos daños al Estado, afectando nuestro futuro, poniendo en riesgo nuestra continuidad como nación, como país. Recordemos, todo lo que hemos vivido después en la guerra del agua, la guerra del gas, ha sido consecuencia del desmantelamiento estatal que podía poner en riesgo la propia existencia de la nación boliviana. Por lo tanto, es un tema, mi querida Susi, que no puede quedar en el pasado, se debe conocer la verdad. Los bolivianos, las bolivianas, las futuras generaciones, quienes eran muy jóvenes en ese momento, necesitan conocer la verdad de qué es lo que ha pasado. Y eso parte no de la época del UDP, eso parte a partir de los años 90 y tiene varias etapas en nuestro país. Varias etapas, ¿a cuál de ellas peor? Es lo que en algún momento el presidente Rafael Correa llamó la larga noche de los 90, la larga noche neoliberal. Es ese proceso. Durante la UDP hubieron situaciones, siempre ha habido malos manejos en el país, podríamos irnos incluso más atrás. Claro, porque las podrías partir, entreístas, como ustedes mismos lo ponían de antecedente en el informe, desde el 56 tal vez, ¿verdad? Desde 1956 el Código Davenport, las políticas EDRE, pero no es necesario. Aquí hay una temporalidad y hechos concretos que parten, que tienen un principio y tienen un fin. Héctor, ¿existe algún antecedente de alguna de las cámaras, ya sea Asamblea Legislativa o antes Cámara, etcétera, que haya investigado hechos que puedan dar como resultados una demanda parecida a esta, o es la primera vez que la Cámara plurinacional antes, no importa que se haya llamado antes, haya emitido algún informe que pueda derivar en un juicio de responsabilidades a exautoridades? Por supuesto que sí. Recordemos el mismo caso de el expresidente Luis García Meza Tejada, ¿no? Muchos años después el Congreso Nacional, en un acto que lo enaltece, ordenó la instauración de un juicio de responsabilidades. Más allá de ello, siempre hay que basar estos temas en el marco del derecho, ¿no? Por eso el derecho es el elemento que nos permite una convivencia pacífica, sometimiento a las normas, un principio de seguridad jurídica. El juicio Banzer también, ¿no? El juicio Banzer de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz, ya pasados unos 7, 8 años del gobierno de Banzer, poco menos quizá, fue el que llevó adelante la investigación. La autorización al juicio de García Meza y la sentencia se dieron también muchos años después de su gobierno. Pero actualmente el constituyente ha generado unas bases que son fundamentales, ¿no? Y hay 2 artículos en la Constitución, el artículo 112 y el artículo 123, que han ido trabajados, que han sido artículos muy debatidos. Nosotros formamos parte del asesoramiento al proceso constituyente desde el Ministerio de la Presidencia, recuerdo, y habían ciertos elementos complicados, pero bueno, finalmente el derecho en última instancia es expresión de lo que la sociedad necesita, lo que la sociedad quiere. Y eso plasmó en el texto constitucional el artículo 112, ¿no? Dice: los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra
los bienes del Estado, contra el patrimonio, causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad. Y hay una función de retroactividad de la ley que ha sido ordenada, muy trabajada además en otras normas, que está basada en el artículo 123, que dice que la ley solo dispone para lo venidero, excepto en algunos temas que obviamente son fundamentales, importantes para el Estado, entre los que se encuentra la investigación de fortunas. No es concebible, no es ético, no es correcto que una persona se haga millones de dólares, que estafe a su país, que ponga en riesgo la existencia misma de su país y después, como se dice en materia jurídica, en base a chicanas, a prescripciones, a ese abuso que se hace a veces del debido proceso, finalmente pretenda convertirse en un millonario, tenga millones de dólares, viva súper bien y bueno, nadie le diga nada. Permitir eso es permitir el derrumbamiento del Estado. Sobre esto último quiero preguntarte, Carlos. De los 13 acusados, el único que ha respondido es Samuel Doria Medina. De alguna manera, en la conferencia de prensa, en las varias conferencias de prensa a raíz de la venta de Soboce, él dejó ver entre líneas que salía este informe y entonces que quizás valía la pena ya de una vez vender la empresa, había una buena oferta, los hermanos habían acordado ya la venta de la empresa. ¿Tú crees que este informe empuja de alguna manera a Samuel Doria Medina a vender la empresa? ¿Por qué crees que es el único de los 13 acusados que responde? A ver, dos cosas. Primero, en el informe final de investigación no existe, o existen unas referencias a Samuel Doria Medina, pero tanto en la investigación como en las conclusiones no existe nada que señale la posibilidad de una confiscación, nacionalización de lo que era la empresa de Soboce. Yo creo que por ahí ha habido alguna susceptibilidad. Lo cierto es que Doria Medina lo que ha hecho es vender las empresas que construyó durante un tiempo. Lo que sí existe es la proposición acusatoria por otro caso, que es lo que tú has mencionado al principio, que es la creación de esta entidad que se llama Fundapro o Fundapro, y que eso obliga de alguna manera a Samuel Doria Medina a dar una respuesta, porque ahí hay como 3 líneas de acusación concreta, ¿no es cierto? Que él dio lugar a la creación de esa entidad, que se benefició por formar parte de aquello, que no tenía respaldo legal y que hubo malos manejos financieros en ese sentido. Pero todos esos argumentos los podemos conversar después. Lo que me encantaría subrayar, que han sostenido tanto Héctor como Adolfo, es el hecho de que yo creo que este es un hecho verdaderamente histórico en términos de que una entidad estatal como es una asamblea legislativa se propone hacer un juicio histórico, un juicio a un momento de la historia que ha estado caracterizado por decisiones políticas que han fomentado la liberalización de la economía, calificada como que ha tenido como, digamos, resultado esto de la privatización, esto de la enajenación de los bienes del Estado, ¿no? Y creo que es realmente valioso, importante, porque si bien se han realizado estos juicios de responsabilidades, es por hechos individuales, como el caso de García Mesa, pero acá lo que se está juzgando es todo un tiempo histórico y toda una época, en este caso por lo menos 2 periodos históricos, ¿no? Y yo más bien concuerdo contigo, Susana, de que esto, lo dice el documento, abre la puerta de que esto se amplíe, tanto hacia atrás como hacia adelante, no solo se quede en el 2000, sino vaya más adelante y se pueda ir hacia el final. Carlos, de la UDP. ¿A ti te parece que el documento solamente entonces se trataría de una investigación que refresca la memoria a los ciudadanos bolivianos? Porque tú sabes que el encumbramiento económico de Samuel Doria Medina para cualquier boliviano está ligado al proceso de privatización. Todos los periodistas, todos quienes consumimos información, sabemos que los Doria Medina compraron una empresa en $1 millón y
hace menos de 20 años atrás, y hoy la vendieron en $300 millones. Entonces, para cualquier ciudadano que consume información, por ahí es decir, que hurgas un poquitito, pues vinculas directamente el encumbramiento económico de Samuel Doria Medina con este proceso. Mi pregunta es, ¿tú crees que el documento es consistente para iniciar un proceso legal, más allá de toda la saludación que se pueda hacer, que la Asamblea tiene la obligación de hacer estos procesos de investigación y todo aquello, o sencillamente estaríamos hablando de un documento que refresca la memoria a los ciudadanos bolivianos? Porque de hecho en una de las recomendaciones indica hacer mayores publicaciones, que el Estado haga mayores publicaciones para que nuestros jóvenes sepan qué es lo que pasó en ese momento, como diría don Rafael Correa, presidente de Ecuador, la noche negra de los 90. Pues mira, el documento en sí, hasta sus conclusiones, es un documento que hace un juicio a un par de gobiernos, ¿no? Los gobiernos de Jaime Paz Zamora entre el 89 al 93, del 93 al 97 de Gonzalo Sánchez de Lozada, y de Banzer del 97 hasta el 2002, incluido el año de gobierno de Jorge Quiroga. La proposición acusatoria que identifica a Samuel Doria Medina como que se hubiera beneficiado de los procesos de privatización o capitalización quedan fuera del momento en el que él tenía responsabilidades estatales. Entiendo que él fue ministro de Planificación entre el 91 y el 93. Planeamiento y coordinación. Planeamiento y coordinación hasta el 93. Y pues los procesos de venta de estas empresas, las de Cementos Tarija y Fancesa, fueron en el 95 y en el 96. Es decir, si un funcionario del Estado tiene la capacidad temporal como para que 5 o 4 o 5 años más tarde beneficiarse por haber dejado ciertas condiciones como para aquello. Mira, lo que también es cierto, absolutamente cierto, es que luego con esas empresas que él adquiere, construye un emporio empresarial que nadie conocía que tenía ese valor de $300 millones. El país se sorprendió al saber que lo había vendido en esa suma, y lo que hay que destacar... Algunos entendidos en materia dicen que la vendió barata, ¿no? Por ejemplo, la vendió barata, dicen que seguramente por el temor que ya había un rumor, y seguramente sobre la base de que la posibilidad de que sea nacionalizado, confiscadas esas acciones, pero en el informe, o sea, no existe nada que insinúe la posibilidad de aquello. Perdón, Rafa, te tenía que hacer una pregunta, pero no puedo y no me voy a ir a corte sin preguntarte algo, Adolfo. En el informe existe una parte donde se dice que Samuel Doria Medina, por alguna extraña razón, deja fuera de la bolsa a El Puente y a la empresa Fancesa, ¿verdad? Y que 2 años después él se hace de las empresas. Es un tema bastante engorroso porque, claro, Carlos tiene razón, es decir, si yo ya he salido hace 2 años de mis funciones públicas, porque luego de 2 años no me puedo comprar una empresa, si es que se está en un momento de privatización, es decir, cualquier ciudadano podría hacerlo. Pero lo engorroso del asunto es que, por lo que dice el informe, es que Samuel Doria Medina, bajo una extraña razón, que yo quisiera que tú nos puedas relatar a raíz del proceso de investigación en el que has estado involucrado, las deja fuera y se las compra 2 años después. ¿Por qué deja fuera esas? ¿Es la única que deja fuera? ¿Era responsabilidad de él mismo decidir cuáles entraban a la bolsa y cuáles no? Sin embargo, 2 aclaraciones previas y la respuesta. Adelante. La primera, el informe no se reduce a las 2 proposiciones acusatorias. Correcto. Muy bien. Desde mi punto de vista, las 2 proposiciones acusatorias son la punta del ovillo para destejer lo que verdaderamente ocurrió con el proceso de privatización y de capitalización. Por eso la Asamblea tiene el mandato de continuar con ya no solamente la investigación, porque eso ya está sistematizado, sino el análisis jurídico y el análisis económico-financiero para generar
otras proposiciones acusatorias. O sea, habría nuevos acusados después. El informe no se reduce a las 2 proposiciones acusatorias. Segunda aclaración. Si bien el caso de Focas, Fundapro, no tiene que ver con la transferencia de empresas a manos privadas, trata de otra de las modalidades del proceso de privatización. No se cuestiona en realidad la labor de la empresa privada, no. Tal vez se jugó hasta con la buena fe de los empresarios en su momento. Lo que hubo fue una privatización del sistema financiero boliviano. Se cerró el Banco Agrícola, se cerró el Banco del Estado, se cerró el Banco Minero y no había banca de fomento para generar un apoyo a la producción. Y Fundapro iba a reemplazar ese vacío, iba a llenar ese en vacío. Acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, podríamos mostrar más cosas, genera una serie de créditos y donaciones para el Estado boliviano que se transfieren a manos privadas para intentar crear esta banca de segundo piso que dé créditos a créditos productivos, ¿no? Que es un poco el BDP ahora, digamos, para entender. Por ejemplo, o bueno, hay algunos otros también que tienen esa característica, pero se trató de la privatización del sistema financiero boliviano, ¿sí? O sea, no solo, entonces la privatización no se reduce a la venta a precio de gallina muerta de las empresas estatales. Tercera aclaración, yapita, antes de entrar a la pregunta. Precisamente por esa razón es que no se puede solamente criticar o valorar o enjuiciar históricamente a un modelo. No se trata solamente de eso. El informe lo que hace es identificar violaciones a la Constitución Política del Estado anterior, violaciones a las propias leyes de privatización y capitalización, violación a los decretos y los reglamentos que guiaban la privatización y luego la capitalización, incumplimiento de contratos y falta de transparencia. Es decir, más allá de la crítica que uno puede tener a un modelo privatizador, por supuesto, lo cierto porque es ahí que los ciudadanos bolivianos es que votaron por el modelo privatizador, nos guste o no. Es decir, uno puede decir, o sea, yo no sé, por supuesto y por suerte no voté por eso, ¿no? Claro. Soy de la generación que viene después, la generación dañada, por supuesto, ¿no? Pero digo, había un cinturón de bolivianos, ¿no?, que votaron por ese modelo. Entonces ahí... Pero más allá del modelo, engañó a mucha gente también. Más allá del modelo fue subvertido, ¿no? Claro, pero no fue un tema electoral. No fue, digamos, voten por mí que yo voy a privatizar o voy a capitalizar. La capitalización de la capitalización. La oferta de la capitalización, por ejemplo, era muy clara. Vamos a privatizar o capitalizar el 49% de las acciones. Claro, nos vamos a quedar con el 51%. Si fue un tema de campaña. Eso es el pasado del MNE. Y hay una gran diferencia entre entregar el 49% de una empresa y entregar el 51%. Claro. Y esos 2 puntos de las acciones marcaron la forma como se aplicó el modelo. Una cosa es el modelo y otra cosa es cómo se aplicó el modelo. Entonces le estás dando la razón a Susi. Hubo gente que, creyendo en este argumento, votó por un gobierno que finalmente llevó adelante eso. Creyéndose en las mentiras. Bueno, pero yo quiero contar una pequeña anécdota al respecto. De todas maneras, si me permites... Un minutito antes de Carlos, cerraremos por favor ese tema. Sí, entonces, de todas maneras, el informe lo que no pretende juzgar es el neoliberalismo, porque eso ni modo fue el modelo... Entonces, ahí hay un juicio histórico, pero no basta. En términos jurídicos, uno no puede decir, bueno, aquí nos tomaron el pelo, nos engañaron a todos los bolivianos y se beneficiaron algunos y punto. O sea, ellos violaron sus propias normas. Ellos violaron sus propias normas. Eso es lo grave de este asunto. Pero bueno, más allá de esas precisiones, esto se puede ejemplificar con la referencia que tú pedías respecto de FACEP, la fábrica de cemento El Puente, y lo de Fancesa. FACEP y Fancesa eran empresas de las excorporaciones de desarrollo. Todas estas debieron privatizarse en la primera ola, la privatización de las empresas de las corporaciones. Sin embargo, y podemos mostrar esa documentación, se reservan expresamente las 2 cementeras para privatizarse después, en una próxima gestión gubernamental. Me dicen que me tengo que ir a un corte, Adolfo. Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento y Coordinación. Él posterga.
¿Tú me puedes dar la razón por la que se hace la excepción sobre estas dos empresas? ¿Hay alguna razón, hay algún documento que nos indique por qué se hace la excepción de estas dos empresas? No hay ninguna razón técnica, es nada más una reserva terriblemente extraña donde solamente las dos cementeras quedan para después. Nos vamos No a la un corte, podías comprar nos cuando vamos eras a un ministro. corte. Quédense en esta Exactamente. casa, nosotros un programa interesantísimo, la revisión de nuestra historia, el informe sobre la capitalización y la privatización que han presentado la Asamblea Plurinacional saliente. Quédese con nosotros.